mi canal Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Bien, hoy os voy a explicar un poco lo que sería que es el hardware de un ordenador o el software de un ordenador. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque estén vinculadas en algunos momentos, pero os lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar a través de diapositivas, os lo voy a enseñar así un poco a lo bestia, para que veáis, bueno, no hace falta porque hoy en día con internet buscáis, ponéis, ¿cómo voy a poner yo? Hardware, y os va a decir que es hardware. Si leéis esto, el hardware es lo que es la parte física del ordenador que se toca, que se palpa, o sea, lo que son las piezas del ordenador en sí. Pueden ser tanto como los microprocesadores, como la tarjeta de memoria, que lo que sería la RAM, la placa de vídeo, la placa de audio, un disco duro, todo eso sería el hardware de un ordenador, la parte física de ese ordenador. Vamos a mirarlo, por ejemplo, un disco duro, vamos a buscar aquí un disco duro. Los discos duros antes lo había magnéticos como esto, y vamos a dar la imagen. Discos duros los había antiguamente lo que eran IDE o SATA, y ahora los discos duros ya han pasado, digamos, a más modernos. Serían los SSD, los discos duros sólidos. Son más buenos que los discos duros que había antiguamente, porque estos discos duros magnéticos funcionaba, como veis aquí, lo que es como un disco antiguo, lleva una agujita, y las pistas o sectores son donde se guardaba lo que es la información de ese disco duro. Por eso cuando hablamos de un disco duro, ¿cuántos gigas tiene? 500 gigas o 1 terabyte, que son 1000 gigas. Ahí guardaban esa información. Y estos discos duros, hombre, duraban lo suyo, pero eran, por ejemplo, si se le daba algún golpe a la torre con los días, ¿no? Le va dando a lo mejor porrazos o va moviendo la torre con el ordenador encendido, esos discos duros van fallando, o inclusive con el tiempo, no hace falta que le dé un golpe, van fallando. Y claro, ahora pues, los discos duros son más modernos, como veis aquí, disco duro SSD, disco duro sólido. Estos discos duros son más modernos. Esto ya puede, por ejemplo, con el ordenador encendido, el portátil encendido, llevarlo de un sitio a otro o moverlo y no les pasaría nada, no le afectaría. Estos son antiguos, discos duros antiguos. ¿Veis? Lo veis aquí, este es el típico HDD, disco duro más antiguo, y este es el SSD. Son más modernos, inclusive a la hora de transferir los archivos, incluso el ordenador va inclusive más rápido, va más navegación que el disco duro tradicional. El disco duro, su palabra dice, es para almacenar nuestros datos. Todos nuestros datos de nuestro ordenador, tanto imágenes como vídeo, música, ahí se van almacenando. No tiene nada que ver el disco duro o la memoria RAM. Esto sería el disco duro. Esto serviría solamente para lo que es almacenamiento. Si lo ponen aquí, os lo explica qué es lo que es un disco duro. En Wikipedia, lo que sea, y os aparece para qué sirve el disco duro. Después tendríamos, por ejemplo, lo que sería la memoria RAM. Memoria RAM, según, ¿no? Porque antiguamente las hay de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, son más modernas. Entonces, lo que sería la memoria RAM, esto lo que almacena es la caché del ordenador. A más memoria RAM, por ejemplo, cuando decimos cuánta memoria RAM tiene tu ordenador, pues tiene 2 GB, tiene 4, tiene 8, tiene 16. A más memoria RAM, el ordenador va a ir súper rápido.
lo mismo una memoria RAM de 2 GB que una de 8 GB o de 16 GB, que vas a poder tener abierto, por ejemplo, yo qué sé, 20 archivos, audio, puedes abrir todas las pestañas que abras, y incluso si está descargando alguna peli o una serie, va a ir súper rápido. Esta es antigua, por ejemplo, esta memoria RAM es antigua, esta también es antiguilla. ¿Veis? La hay más moderna. ¿Veis? Según la memoria RAM. ¿Veis? Esto es la memoria RAM. Esto lo que hace es que almacena lo que es la caché del ordenador y algunas cosillas más, ¿no? No tiene nada que ver con el disco duro. Buen disco duro, por ejemplo, que lo haya muy bueno, SSD sólido y buena memoria RAM de 8, 16 GB, el ordenador va ahí como, yo diría, como una bala. Pues tenemos, por ejemplo, la madre de las madres, que sería la placa base, tanto las torres como los portátiles, todo tiene placa base. La placa base donde van todos esos componentes. Iría ahí el disco duro, la memoria RAM. En este, por ejemplo, aquí iría el microprocesador. Tanto lo hay como Intel como hay AMD, pero esto es la placa base, donde lleva sus componentes, sus condensadores, sus diodos, sus resistencias. Y este, por ejemplo, una placa base antigua. Si vemos la imagen un poco más grandecita, ahí está la memoria, la placa base. Esto es la madre del ordenador. En estos slots, en nuestros zócalos, es donde iría la memoria RAM instalada. Como veis, aquí iría nuestro microprocesador, y aquí para meter alguna tarjeta PCI. ¿Veis? Esto como un circuito. Esto sería el chip C, chip norte, chip sur. Esto tiene todo. Iría sus USB. Esta placa base es antiguilla ya. Sus condensadores, la pila, que lleva como una pila de reloj plana, tanto la especie de torreta como de portátil, que tiene un montón de piececillas, y muchas veces, pues, si alguna falla habría que soldarla. Son placas base más modernas también. Esta es la placa base. Todo esto sería lo que es el hardware: el disco duro, la memoria RAM, la placa base. Esto es la placa base. Ahí es donde irían todos esos componentes. También, por ejemplo, tendremos lo que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es la que nos da la visión a través del monitor, a través de la pantalla. Si no tiene las placas base, traen ya integrada un chip, que es una gráfica, que muchas veces se puede estropear, y una vez que se estropee, pues habría que ponerle una tarjeta gráfica externa a la ranura que os acabo de indicar, según si es PCI o PCI Express. Estas son tarjetas gráficas. Esto es lo que hace que nos dé ese vídeo, esa imagen, el ordenador. Sin la tarjeta gráfica, pues no daría imagen, se vería la pantalla lo que sería en negro. Estas son las tarjetas gráficas. Esta, por ejemplo, es una tarjeta gráfica más antigua. Tarjeta gráfica más antiguilla. Ahora hay gráficas que la usan para lo que son los juegos, para hacer streaming, súper poderosas, como yo digo. Las tarjetas gráficas, Nvidia, que es un distribuidor de tarjetas gráficas. Hay un par de ellos más, o tres. Nvidia, hay un par de ellos, tres o más, que ahora mismo no recuerdo, pero hay más distribuidores de tarjetas gráficas. Mira, esta es GeForce, también son tarjetas gráficas. Esto también forma parte de lo que es el hardware
del ordenador. Tarjeta gráfica. También tenemos la tarjeta de sonido, que lo que hace que nos da ese sonido del ordenador hacia afuera para que lo escuchemos. Esta es la tarjeta de sonido. Esta es un poco más antigua, tiene el código este de colores, de sonido. Ahora las hay más poderosas con sonido Dolby, en fin, ¿no? Son súper potentes estas tarjetas de sonido. También tenemos estas otras tarjetas de sonido. Estas ranuritas van a la PCI, a los slots que vimos antes en la placa base, ya colocada. Todo esto son componentes de hardware. Otro componente de hardware es nuestra fuente de alimentación. La fuente de alimentación que va conectada a la red de alimentación. ¿Veis? Esto también forma parte de hardware. Esto, fuente de alimentación, hay según desde más económica a fuentes de alimentación que cuestan un pastizal. Esta se ve que tiene una pinta de que valga bastante. Estos son todos componentes de hardware. Fuente de alimentación, su palabra lo dice, es para alimentar nuestro ordenador para que va conectado a lo que es la corriente de la luz. Pero para cuando hablen del hardware, sepáis que son componentes de los discos duros, la memoria RAM, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido. Y el software es otra cosa ya distinta. El software son las aplicaciones o los programas. ¿Sí? Este sería el software. Software puede ser el sistema operativo, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 12, los programas, un antivirus, esos son software. Los codes, esos son software. Los drivers de un ordenador, esos son software. Todo eso, programa Office, software. Todo esto no tiene nada que ver con el hardware, aunque a veces estén vinculados una cosa con la otra. Porque si nosotros a lo mejor formateamos un ordenador, nos va a pedir los drivers, que los drivers sí es un software. Por ejemplo, la placa de vídeo trae su propio driver, la tarjeta de sonido trae su propio driver. O sea que están vinculados. Sin esos drivers, sin esos software, sin esos programas, o la imagen no lo daría bien, el sonido no se escucharía. O sea que muchas veces están ligados el hardware con el software. Pero para que sepáis, el software son los programas y el hardware es la parte física del ordenador que se toca. Disco duro, memoria RAM, tarjeta gráfica. Todo eso sería el hardware, para que lo entendáis. Vamos, no lo he hecho esto a través de diapositivas porque no lo veo para diapositivas, porque esto se puede explicar aquí en un momento y por lo menos sabéis lo que es cada cosa, ¿no? Bien, espero que os haya gustado el vídeo de hardware y software. Es fácil de comprender. Cada componente tiene su misión, como yo digo. Y nada, si os gustan los vídeos, suscribiros. Os invito a aquellas personas que no os hayáis suscrito, dar un me gusta, compartirlo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Bye bye.